A lo largo de los años se han contado diversas historias sobre el Titanic, construido para ser el transatlántico más grande y lujoso del mundo. Este barco tuvo un final prematuro que dejó grandes marcas en la historia del siglo XX. Hoy te contaremos la historia del Titanic. Pero antes de comenzar el video, te invito a formar parte de nuestra familia de curiosos haciendo clic en el botón suscribirse y activando las notificaciones para recibir todas las curiosidades. Hoy navegaremos juntos por el mar con el canal Increíble. Estamos a principios del siglo XX y el comercio transatlántico de pasajeros es altamente lucrativo. Las empresas navieras compiten para transportar a viajeros y ricos inmigrantes entre Europa y América. Dos de las principales compañías son el Cunard y el White Star Line. Cunard está lista para aumentar su participación en el mercado con el lanzamiento de dos nuevos barcos, el Lusitania y el Mauretania, que entrarán en servicio a finales de este año. Estos dos barcos están llamando la atención debido a su velocidad. Buscando responder a su rival, el presidente de White Star Line, Bruce Ismay, creó un plan para construir una clase de barcos que eventualmente serían conocidos por su comodidad y grandeza. Se decide construir tres barcos, el Olympic, el Britannic y el Titanic. Los dos barcos se construyen uno al lado del otro en una estructura de tamaño nunca antes visto. Para poder diferenciar a los dos hermanos, el Olympic se construyó con un casco completamente blanco, mientras que el Titanic se construyó con un casco negro. Los barcos fueron diseñados en gran parte por Thomas Andrews. Además de las decoraciones elaboradas, el Titanic contará con un inmenso salón de comedor de primera clase, 4 ascensores y una piscina. Sus alojamientos de segunda clase serán comparables a las características de primera clase en otros barcos, y sus ofertas de tercera clase, aunque modestas, seguirán siendo conocidas por su relativo confort. El casco está formado por aproximadamente 2.000 paneles de acero, que miden 3 metros de longitud por 2 metros de ancho, y tienen un espesor de hasta 3,8 centímetros. Estos paneles están unidos por más de 3 millones de remaches. En cuanto a elementos de seguridad, el Titanic cuenta con 16 compartimentos estancos que incluyen compuertas que pueden cerrarse de forma remota desde el puente de mando, para contener el agua en caso de que el casco se rompa. Este sistema lleva a muchos a afirmar que el Titanic es insumergible. El barco está equipado con 20 botes salvavidas, 15 con capacidad total para 65 personas, 2 botes de emergencia que pueden acomodar hasta 40 personas y 4 botes desmontables que pueden transportar a 47 personas. De esta manera, teóricamente, los 20 botes pueden contener a 1.178 personas. Algunos ingenieros consideraron la idea de colocar más botes, pero fue rechazada debido a que ocuparía mucho espacio en la cubierta. Después de completar el casco y la superestructura principal, el Titanic es lanzado al mar, y se inicia el complejo trabajo interior. Más de 3.000 profesionales trabajan incansablemente desde junio de 1911 hasta marzo de 1912, equipando el barco con las últimas tecnologías e innovaciones navales, e instalando los deslumbrantes muebles y elementos decorativos nunca antes vistos en otros barcos. Se instalan las 4 chimeneas del Titanic, una de las cuales es solo decorativa. El Titanic pasa por pruebas en el mar y obtiene el certificado de navegabilidad. El barco tiene una longitud de 269 metros, un ancho de 28 metros y una altura de 53 metros. Opera con una tripulación de 892 personas y puede transportar hasta 2.435 pasajeros, distribuidos en 3 clases. La embarcación tiene una velocidad máxima de 21 nudos y consume hasta 730 toneladas de carbón por día. El Titanic parte en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York, Estados Unidos. A bordo se encuentran varias personas destacadas, incluyendo a John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo. Al partir, casi ocurre un accidente. Una pequeña embarcación más pequeña llamada SS City of New York y el Titanic quedaron a pocos metros uno del otro. Una eventual colisión ese día habría impedido que el Titanic partiera. El 11 de abril, el barco hace su parada programada en Irlanda, donde algunos pasajeros más embarcan. En total, hay 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Durante el viaje, la tripulación del Titanic recibe advertencias de hielo de otras embarcaciones y las entregan al capitán Edward Smith. Por la tarde, finalmente se apaga un incendio que estaba ocurriendo en una de las bodegas de carbón desde antes de la partida. Este tipo de incidente no es inusual en grandes embarcaciones, pero su intensidad es muy alta debido a una explosión de gas y a la baja cantidad del carbón debido a una huelga de mineros. Algunos historiadores argumentarían posteriormente que esto podría haber debilitado parte de las paredes del casco.
El Titanic comienza a acercarse a una zona conocida por tener icebergs, lo que lleva al capitán Smith a cambiar ligeramente el rumbo del barco hacia el sur, pero manteniendo la velocidad en 22 nudos, a pesar de recibir nuevas advertencias de hielo. Alrededor de las 21:40 horas se recibe una advertencia de iceberg por parte de los operadores de radio, pero nunca se transmite al puente de mando. Dos vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, están en la parte superior del Titanic. Su tarea se ve dificultada por el hecho de que el océano está excepcionalmente tranquilo esa noche, sin viento ni luna que iluminen un poco el océano, lo que dificulta la detección de un iceberg. Además, los dos vigías no tenían binoculares. A las 23:40 horas, aproximadamente a 400 millas náuticas al sur de Terranova, Canadá, los vigías avistan un iceberg y se notifica al puente de mando. El primer oficial, William Murdoch, ordena una brusca curva y que los motores entren en reversa. El Titanic comienza a girar, pero está demasiado cerca para evitar una colisión. El costado del barco raspa a lo largo de la montaña de hielo. Se rompen al menos 5 de sus supuestos compartimientos estancos. El barco podría flotar con 4 de esos compartimientos inundados, pero con 5 no. Si el Titanic hubiera chocado de frente con el iceberg y no de costado, los daños habrían sido mucho menores, y el barco difícilmente habría tenido el destino que tuvo. Se envían señales de socorro de inmediato, una de las cuales llega al Carpathia a las 12:20 de la medianoche. Sin embargo, el barco se encuentra a 58 millas náuticas de distancia cuando recibe la señal, y le tomaría más de 3 horas llegar al Titanic. Otros barcos también responden, incluido el Olympic, pero todos están demasiado lejos. Se ha visto un barco cercano, pero el Titanic no puede establecer contacto. Es posible que los mensajes hayan sido ignorados. El Californian también estaba cerca, pero sus comunicaciones siempre se apagaban durante la noche. Los camareros van de puerta en puerta despertando a pasajeros y tripulación, pidiéndoles que se dirijan a la cubierta de los botes. En tercera clase, la mayoría de los pasajeros son dejados a su suerte después de ser informados sobre la necesidad de ir a la cubierta. Muchos de ellos se muestran renuentes a seguir las órdenes, prefiriendo el calor del interior del barco al extremadamente frío aire nocturno. Para muchos de ellos no se les dice que el barco se hundirá. Mientras se realizan nuevos intentos de comunicación, se comienzan a preparar los primeros botes salvavidas. Es difícil escuchar algo más allá del vapor que sale de las chimeneas para evitar que exploten al entrar en contacto con el agua. Además, empeorando la situación, el número de botes es insuficiente para la cantidad de pasajeros, y se lanza con una capacidad mucho menor a su capacidad total. El bote salvavidas número 7, que es solo el primero en dejar el Titanic, tiene solo 27 personas, a pesar de que tiene espacio para 65. Más temprano esa noche se había programado una simulación para el uso de los botes, pero el evento fue cancelado por razones desconocidas. Por lo tanto, la tripulación no está preparada para una emergencia y no tiene idea de cuántas personas pueden ser transportadas en los botes. El segundo oficial, Light Toller, sugiere al capitán Smith que se evacúen primero a mujeres y niños. Mientras tanto, algunos miembros de la tripulación luchan por mantener los servicios vitales, como luces en todo el barco y energía para la radio. Para que los llamados de ayuda sigan siendo enviados, permanecerían en sus puestos hasta el final, asegurando así que la electricidad del Titanic funcionara hasta los últimos minutos antes de que el barco se hundiera por completo. El agua comienza a subir rápidamente en los niveles inferiores. Muchos pasajeros de tercera clase aún están durmiendo cuando son despertados por el agua helada, ya que muchas de esas cabinas se encuentran en los pisos inferiores de la proa del barco, que se hunde primero. En la cubierta de los botes, el caos. Mujeres y niños lloran al despedirse de sus esposos. Se disparan bengalas hacia el cielo para tratar de llamar la atención de los barcos cercanos. Mientras los pasajeros luchan y causan confusión para subir a los botes, son entretenidos por la legendaria orquesta, que intenta ahogar incluso el sonido de los disparos que los marineros hacen para tratar de mantener el orden. Ninguno de los músicos sobreviviría al naufragio y seguirían tocando hasta el último momento. La gran mayoría de los pasajeros son de primera y segunda clase. Pocos de tercera clase logran llegar a la cubierta superior, y la mayoría aún está perdida en el laberinto de pasillos o atrapada tras las rejas que separan a las clases. A medida que la proa del Titanic sigue hundiéndose, la popa comienza a emerger del agua. Alrededor de las 2 de la mañana, los hélices se vuelven claramente visibles y los únicos botes salvavidas que quedan son 3 desmontables. Smith libera a la tripulación diciendo sálvese quien pueda, y es la última vez que se le ve en el puente de mando del barco, y su cuerpo nunca se encuentra de nuevo.
La mayoría de los pasajeros intenta correr desesperadamente hacia la popa, que se inclina cada vez más sobre las heladas aguas del Atlántico. Las cuerdas de dos de las chimeneas se rompen, haciendo que las enormes estructuras caigan al agua y sobre algunos pasajeros. El agua helada lo engulle todo en el interior del barco, incluso rompe la cúpula de vidrio de la gran escalera, el principal símbolo de la extravagancia y el lujo del Titanic. La mayoría está sometida a dos fuerzas extremas. La proa inundada jala el barco hacia abajo, y el aire en la popa lo mantiene en la superficie. La estructura de acero no aguanta, y poco después de que la energía falla, el Titanic se parte en dos, dejando que la popa flote durante unos minutos más, donde cientos de pasajeros luchan por quedarse el mayor tiempo posible. A las 2:20 de la mañana, 2 horas y 40 minutos después de chocar con el iceberg, el barco desaparece de la vista superficial y se hunde silenciosamente en el fondo del océano. Cientos de pasajeros y tripulantes quedan en el mar, donde la temperatura es de 2 grados bajo cero. Más de 1.500 personas están en las aguas heladas. La mayoría de ellas sufren hipotermia. Solo 5 de ellas son rescatadas por los botes que llegan demasiado tarde. En los botes, 710 personas sobreviven. La mayoría son mujeres y niños de primera y segunda clase. También se salvan 9 mascotas. El Carpathia llega aproximadamente a las 3:30, más de una hora después de que el Titanic se hundiera. El barco también corrió un grave riesgo, ya que iba a su máxima velocidad. Poco antes de las 9 de la mañana, con la luz del día, el Carpathia se dirige hacia la ciudad de Nueva York, donde llega el 18 de abril. Aunque la mayoría de los fallecidos eran tripulantes y pasajeros de tercera clase, muchas de las familias más ricas e importantes de la época perdieron miembros. En la mente popular, el glamour asociado al barco, su viaje inaugural y sus destacados pasajeros aumentaron la tragedia. Casi de inmediato surgieron leyendas sobre los eventos de esa noche. Héroes e heroínas, como Molly Brown, que ayudó a dirigir un bote salvavidas, y el capitán Arthur Henry, del Carpathia, fueron reconocidos por la prensa. Otros, principalmente Ismay, quien encontró espacio en un bote salvavidas y sobrevivió, fueron difamados. Pocos días después del naufragio comienzan las discusiones sobre el descubrimiento de los restos. Debido a las limitaciones tecnológicas, no se realizan intentos serios hasta la segunda mitad del siglo XX. En agosto de 1985, Robert Ballard lidera una expedición a bordo de un barco de investigación de la Marina de los Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1985 se registran las primeras imágenes submarinas del Titanic, cuando se descubren sus gigantescas calderas a una profundidad de 3.800 metros. Mientras que la proa es claramente reconocible, la popa sufrió graves daños. Los restos están cubiertos de formaciones de estalactitas oxidadas. Los científicos determinaron que el barco desaparecerá en las próximas décadas. Esta fue la historia del Titanic. ¿Te gustó el video? Si es así, dale like y suscríbete si aún no estás suscrito. Hasta el próximo video.